Cuando se recuerda la Segunda Guerra Mundial, especialmente sus páginas de acero, siempre surge algo nuevo. A veces es un destello de heroísmo, cuando un chico común de un pueblo se convierte en leyenda. Otras, una curiosidad técnica que parece una broma del destino. O simplemente una historia increíble sobre cómo personas, máquinas y circunstancias se entrelazan en un enorme nudo de caos. Y en medio de toda esa locura blindada, hay una máquina de la que, curiosamente, se habla con una especie de sonrisa cálida. Aunque, dada su naturaleza, sería más apropiado persignarse, o al menos estremecerse. La SU-152, conocida como Zveroboy, cazabestias. Una máquina que nació casi por casualidad, vivió poco tiempo, pero dejó una huella tan profunda que, 80 años después, la gente aún se pregunta ¿cómo sucedió eso? Porque la guerra no es solo estrategias y mapas, también son esos momentos en que todo sale mal, pero al final resulta mejor de lo planeado. Ironía, ¿verdad? Como si la historia misma guiñara el ojo. Aquí tienen una sorpresa. Sumergámonos más profundo en esta historia, como en un viejo álbum de fotos donde cada página es una capa de polvo, sangre y giros inesperados. La narración comenzó en aquellos meses sombríos, cuando el Ejército Rojo apenas se ponía en pie tras los horrores de 1941-1942. Imagínenlo, Stalingrado crujía por las costuras, como una maleta vieja repleta de demasiados recuerdos. Las tropas luchaban por cada piso, cada casa, cada habitación. La ciudad se había convertido en un laberinto de paredes carbonizadas y montones de nieve, donde la nieve se mezclaba con el polvo de ladrillos y el aire cortaba la garganta con su humo acre. Los soldados soviéticos, esos muchachos de Siberia, Ucrania y Moscú, no solo combatían contra los alemanes, luchaban contra el infierno mismo. Y en esa atmósfera infernal, donde cada día podía ser el último, las tropas finalmente cerraron el cerco alrededor del sexto ejército de Paulus. Un evento colosal, significativo, un punto de inflexión. Fue el momento en que el mundo entero contuvo el aliento. Pero la guerra es así. Tras una victoria siempre vienen nuevos problemas, como las pozas tras la lluvia, en las que uno puede resbalar. Uno de esos problemas fueron las novedades alemanas. Tanques pesados, cañones autopropulsados, fortalezas sobre orugas, todo eso entró silenciosamente en el frente oriental, como si alguien allá arriba hubiera decidido poner a prueba al Ejército Rojo de la manera más retorcida posible. Los alemanes, esos tipos meticulosos, siempre les gustaba sorprender. Aquí una máquina que parece una casa sobre ruedas, allá otra que ruge más fuerte que un oso. Las nuevas máquinas alemanas impresionaban, se clavaban en la mente como un golpe inesperado en el estómago. Tigres, panteras, esos Ferdinands sin ametralladoras, se veían imponentes, vaya que sí. Y mientras los soldados en el frente realizaban pruebas de campo de esas bestias en condiciones, digámoslo francamente, no las más ideales, bajo nieve, en barro, bajo fuego, el mando se devanaba los sesos. ¿Qué oponer a este repentino arsenal de costosos espantajos alemanes? Porque el frente no espera, exige soluciones aquí y ahora, o mañana podría no llegar. Pero lo importante es que toda esta historia no empezó como una caza de tanques. No, los soviéticos no corrían por los despachos gritando, ¡den los cañones que hagan explotar tigres! Todo era mucho más prosaico, casi como en la vida cotidiana. Había que resolver un problema práctico. El frente se ahogaba en la falta de artillería pesada móvil, esa que puede acercarse, disparar contra una fortificación, derribar una casa, desalojar un nido de ametralladoras, apoyar a la infantería en la ciudad, y todo sin que caballos arrastraran el cañón por la nieve, como en el siglo XIX. La artillería existía, pero en su mayoría era remolcada, y la artillería remolcada en el frente de 1943, en una ciudad, era como llevar un televisor en un carrito por escaleras. Se podía, pero el placer era dudoso y la reparación costosa. Imagínenlo, los cálculos de cañones arrastran su mole por calles destrozadas, bajo fuego, y luego, ¡boom!, un bombardeo de mortero inesperado. Y adiós cañón. Lo abandonan porque sacarlo es imposible, especialmente en invierno, cuando la nieve llega hasta las rodillas y el frío muerde los dedos. La infantería combatía entre ruinas, los tanques se atascaban en escombros de paredes, y los equipos de cañones pesados, al caer bajo fuego repentino, simplemente dejaban sus posiciones, porque la guerra no es heroísmo en cada segundo, a veces es supervivencia. Para los comandantes soviéticos estaba claro, se necesitaba un gran argumento en forma de mazo, rápido, simple y efectivo. Y ahí, como bajo una vieja canción, manzanita, surge la idea, tomar un probado y poderoso obús y acoplarlo a algún chasis de tanque existente. Sin lujos, sin debates largos, sin reuniones interminables, simplemente armar una edición Frankenstein, pero que funcione. La ironía es que en tiempos de paz eso habría tomado años, planos, pruebas, comisiones. Y aquí, la guerra enseña a improvisar. Y sí, si imaginan que crear una máquina de combate requiere ingeniería pensada durante años, olviden eso por un momento.
porque los ingenieros soviéticos de 1943 lo hicieron en 25 días. En serio, 25. Se podría decir que fue una especie de récord mundial de ensamblaje de acero de combate. Tomaron el chasis de una máquina ya probada, instalaron una casamata, atornillaron el cañón, quitaron el polvo, se persignaron y la enviaron a pruebas. Las pruebas fueron algo así. Bueno, parece que aguanta. Dispara, dispara. Entonces, vale. Y listo. En un par de semanas, adoptada en servicio. En un mes, en producción. Como se dice, pasos rápidos hacia un futuro luminoso. En 10 meses se ensamblaron alrededor de 700 unidades. Hoy las cadenas de producción se arman con diagramas y gráficos, pero entonces el esquema era más simple. Hay que hacerlo, lo haremos. ¿Ironía? Por supuesto. Mientras los alemanes pulían sus máquinas perfectas, los soviéticos armaban con lo que tenían a mano. Y funcionaba. Pero volvamos a la máquina misma. La Su-152 era pesadísima, como un elefante después de almorzar, y los creadores ni siquiera intentaban ocultar que se construía alrededor del cañón. Porque el cañón era la verdadera estrella de esta escena de acero. Proyectiles como sacos de papas, altos explosivos con una carga tal que no era un disparo, sino una pequeña fiesta de destrucción. A distancia, la mayoría de los objetivos simplemente desaparecían. No quedaba ni pared, ni fortín, ni casita con techo rojo que se cruzara desafortunadamente en la intersección. Es verdad que cargar esa mole era difícil, el espacio estrecho, y además había que girar el cañón. En general, la cadencia de fuego no era la más rápida. Y a menudo aún menor, si el equipo no se apresuraba por razones obvias. Nadie quería insertar algo accidentalmente donde no debía durante el retroceso del cañón. Pero honestamente, la cadencia de la Su-152 no era tan importante, porque si la máquina acertaba, la cuestión del segundo disparo generalmente se resolvía por sí sola. Un golpe y adiós, problema resuelto. Ahora imagínenlo. Llega el 6 de julio de 1943, el saliente de Kursk, una batalla gigantesca que todos conocen, el mayor enfrentamiento de tanques en la historia. La tierra tiembla bajo las orugas, el aire espeso de humo, los soldados rezan a lo que sea. Las nuevas Su-152 están en emboscada, como cazadores en el bosque. Los alemanes avanzan con sus Ferdinands, esos mismos que, según los documentos, debían ser prácticamente invulnerables. 1 tonelada de metal, blindaje como una pared, técnica que los ingenieros alemanes miraban con orgullo, como una moneda de colección. Pero en la guerra a menudo pasa que las expectativas de alguien se mezclan con la realidad tan rápido como el azúcar en agua hirviendo. Y ahí, a 800 metros, ¡boom! El primer Ferdinand al cielo como una vela. Explotó no porque el blindaje fuera perforado, sino porque el alto explosivo simplemente golpeó de tal manera que dentro todo lo vivo se convirtió en una papilla trágica. El blindaje parecía intacto, pero la tripulación no. Las placas de blindaje se desplazan, se desprenden los sujetadores, las escotillas vuelan. Los alemanes, por decirlo suave, se sorprendieron. Hubo varios casos en que la onda de choque volcaba a otros tanques, como si la máquina decidiera jugar al dominó. El cañón autopropulsado Su-152 en realidad no perforaba el blindaje, pero no era necesario. Golpeaba a través del blindaje, con física, presión, vibración, con todo lo posible. Así nació la leyenda del Zveroboy. La ironía es que la máquina, concebida para desmontar fortificaciones, de repente se convirtió en cazadora de bestias. Esos mismos tigres y panteras que los alemanes consideraban reyes de la jungla. ¿Quién lo habría pensado? Ni ingenieros, ni generales. La guerra decidió por sí sola. Por supuesto, hay que aclarar, los alemanes de noche sacaban las máquinas averiadas pero no incendiadas, ponían otra tripulación y al amanecer, de nuevo al combate. Por eso a los combatientes soviéticos les ordenaron estrictamente después, mientras el tanque no deje de ser un tanque, dispara, sea amable, termina el trabajo, y las tripulaciones lo hacían. En esos combates bajo Kursk, en el regimiento que sostenía el flanco norte, los chicos en las Su-152 estaban en reserva, esperando el momento, y cuando llegó, golpearon de tal manera que los alemanes lo recordaron por mucho tiempo. Un veterano contaba después: nos sentamos en los arbustos, como partisanos, y esas moles avanzan, disparo y silencio, solo humo. Palabras simples, pero detrás de ellas toda una vida. Sin embargo, en eso no terminaban las extrañas ventajas de la máquina. La Su-152 resultó muy útil en la ciudad. Los grupos de asalto separados la amaban porque podía simplemente barrer una posición problemática. Francotirador en el ático, la casa desaparece. Nido de ametralladora en el sótano, no hay sótano. La tarea se resolvía con un simple apretón del gatillo. Por supuesto, trabajar así solo era posible bajo cobertura de infantería, porque la Su en sí no era invulnerable. Los cañones alemanes la rompían como nueces a grandes distancias. En duelos lejanos siempre perdía, demasiado lenta, demasiado imprecisa, pero en combate cercano, cuando la distancia es menor a 400 metros, la Su-152 se convertía en un ariete de acero. La infantería va adelante, los tanques se atascan en fortificaciones, y ahí desde la esquina sale ella, como un hermano mayor que viene a ajustar cuentas. Golpe, y no hay fortificación.
Ahora hablemos de las personas dentro, porque la máquina no es solo acero, son las tripulaciones que vivían en condiciones cercanas a un apartamento comunal después de Año Nuevo. Estrecho, sofocante, huele a humo, municiones y combustible al lado, casi sin espacio. El conductor estaba sentado de tal manera que solo podía salir si el cañón estaba en posición favorable, es decir, en combate le quedaba esperar que el destino fuera benévolo ese día y que un proyectil no golpeara donde no debía. Imagínenlo, 5 personas en una caja de hierro, donde cada disparo es como un terremoto. Un veterano, ya después de la guerra, encontró su vieja máquina en un pedestal en un pueblito y lloró. «Es ella», dijo, «la que pasó conmigo por el infierno». Ironía. La máquina que sembraba muerte se convirtió en monumento a la vida. También había mujeres en las tripulaciones. Sí, la guerra no distingue géneros. Una de ellas, Alexandra Samusenko, comandaba una compañía de tanques. Recibió una orden porque su equipo derribó 3 tigres alemanes. Estaba en máquinas similares y su historia es un recordatorio de que los héroes vienen en todas las formas. Las tripulaciones de estas máquinas se sentaban en cajas de hierro donde cada golpe, cada esquirla, podía ser la última, pero cumplían su trabajo, y lo hacían de tal manera que décadas después estas máquinas se convirtieron en leyendas, no por el brillo, no por la velocidad, sino porque en la hora más oscura de la historia estuvieron exactamente donde se necesitaba. A pesar de todas las dificultades, la máquina servía, hacía lo que fue creada para hacer, y lo hacía tan efectivamente que, cuando la plataforma base envejeció, la idea se transfirió a una más moderna. Así apareció la ISU 152. Mejorada, reforzada, más confiable, se convirtió en un verdadero ariete en los combates tardíos, incluyendo Berlín. En los combates urbanos, la ISU 152 avanzaba junto a los fusileros automáticos, a veces acompañada por un francotirador o un lanzallamas para repeler a los panzerfaustistas. La nueva versión se convirtió en un instrumento de destrucción quirúrgica, derrumbaba casas, rompía fortificaciones, perforaba nudos de defensa. La ametralladora en el techo también se convirtió en ese argumento que los alemanes odiaban mucho. Desde arriba, de ventanas, de áticos, todo se resolvía con una ráfaga. Recordemos un caso de los combates tardíos. En Polonia, ya cerca del fin de la guerra, una tripulación de ISU 152 llevaba la máquina por calles destrozadas y de repente, emboscada. Alemanes con Panzerfausts, pero la infantería cubrió, el francotirador eliminó a uno, el lanzallamas a otro, la máquina golpeó y el camino quedó abierto. Los veteranos bromeaban después. No somos tanquistas, somos limpiadores. Limpiamos todo lo que estorba. La ironía es que estos limpiadores cambiaban el curso de la historia. Pero esta historia tampoco es eterna. Después de la guerra, los cañones de asalto pasaron al olvido. Llegó la era de los tanques de batalla principales. Pero el legado de la SU y la ISU permaneció. Quedó la memoria de cómo pedazos de acero y pólvora de repente se convertían en algo más, en un arma que cambiaba el curso del combate. Las máquinas fueron retiradas del servicio a finales de los años 50, pero están en museos, en pedestales, recordando. Y aquí volvemos a esa idea sombría pero importante. Máquinas como la SU-152 se creaban en la desesperación, con manos de personas que entendían que no había tiempo y que el enemigo era fuerte. Se hacían rápido, toscamente, incluso primitivamente. Eran peligrosas para los enemigos y para los propios. Y quizás eso es lo que hace su historia tan importante, porque a veces un efecto casual, el golpe de un alto explosivo no destinado a tanques, hace de una máquina una leyenda. A veces el hierro nace en la prisa y al límite, pero igual se convierte en símbolo. Y por supuesto, detrás de cada símbolo están las personas. Esos mismos chicos que se sentaban en la casamata estrecha, que levantaban proyectiles como sacos, que escuchaban cómo vibra el acero después del disparo. Sus destinos son parte de esta historia. Y la máquina, y las personas, y la guerra, todo se entrelazó, dejando una marca. Cuando se recuerda todo esto hoy, quizás valga la pena no solo maravillarse con el poder y la efectividad, sino recordar, las leyendas no nacen en los planos, nacen allí donde la gente común hace lo imposible. Aquí está esa historia de la pesada cañón autopropulsado, que inesperadamente se convirtió en azote de tanques. Una máquina cuya biografía fue corta, pero brillante, como un disparo. Una máquina que nació de la desesperación y se convirtió en símbolo de la resistencia de acero. Y sí, a veces la ironía de la historia radica en que un arma creada no para tanques resultó ser el mejor cazador de esos mismos tanques. La guerra rara vez actúa lógicamente. Lo principal es recordar, y a las personas, y a las máquinas, y las lecciones que dejaron, porque en el caos de aquellos años se esconde algo eterno, la capacidad humana de sobrevivir, improvisar y vencer, incluso cuando todo está en contra. Y si esta historia enseña algo, es que incluso en la esquina más oscura se puede encontrar luz, o al menos un buen disparo.